Vista de causa, rol 8770. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 48 del Decreto Ley 3063 de 1979, Ley de Rentas Municipales, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto número 2385 de 1996 del Ministerio del Interior. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leite. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con el auto acordado sobre vista de causas de este tribunal de 2009 y su modificación del presente año, dejo constancia que se encuentra íntegra el Pleno del Tribunal Constitucional sesionando por vía remota. La norma impugnada respecto de la Ley de Rentas Municipales establece que el contribuyente que se constituyera en mora respecto de las prestaciones contenidas en dicho cuerpo estaría también obligado al pago de los reajustes e intereses en las formas condicionadas por los artículos 53, 54 y 55 del Código Tributario. Respecto a las características de la gestión pendiente vinculada con este requerimiento de inaplicabilidad, de acuerdo a la exposición del libelo, se tienen los siguientes antecedentes. Indica la actora que en enero de 2019, la Municipalidad de Ñuñoa dedujo en su contra una demanda ejecutiva de cobro de derechos municipales, exigiendo el pago aproximadamente de 1.839 millones de pesos, adjuntando como único medio probatorio un certificado sin número emitido por el secretario municipal en octubre de 2018. Los derechos municipales, sobre los que buscaría satisfacción la autoridad comunal, provienen de un contrato celebrado entre las partes en el mes de febrero de 2011. Mediante este instrumento, la municipalidad concesionó a la requerente el servicio de mantención y reparación de los refugios peatonales de locomoción colectiva y de las paletas existentes en la comuna, estas de propiedad municipal. Haciendo presente luego diversas desavenencias que ocurrieron entre las partes producto del cumplimiento de este contrato, es que fue dictado el certificado con el que fue iniciada la ejecución en contra de la requerente. La municipalidad, comenta la actora de inaplicabilidad, ha presentado sucesivos cambios de parecer, todos discrecionales y carentes de fundamento jurídico y que explican el retardo en el pago de las obligaciones. Esta demanda, tramitada ante el séptimo juzgado de letras en lo civil de Santiago, se fundamentaría así en una supuesta deuda generada por la falta de pago de derechos municipales por exhibición de publicidad en la vía pública por periodos semestrales que van desde febrero-junio de 2014 a enero-febrero de 2017. Se pretende el cobro de una importante suma de dinero, explica la requerente, de la cual aproximadamente un 40% correspondería a intereses y los que han sido calculados incorporando la tasa del 1,5% mensual que dispone el inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario por remisión expresa del artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales, preceptiva que como un todo es cuestionada en sede constitucional. Señala que el Tribunal Civil acogió la excepción de prescripción que fuera deducida por los derechos devengados entre los meses de febrero de 2014 y diciembre de 2015, quedando así subsistentes solo montos por diversos periodos de los años 2016 y 2017, cuyo capital suma aproximadamente 297 millones de pesos, que reajustados al día de emisión del certificado dan cuenta de una importante suma de dinero. Y esto es, 20 meses después, al día 25 de octubre de 2019, alcanzarían casi un monto de 317 millones de pesos. Por su parte, los intereses restantes alcanzarían una suma aproximada de 144 millones. Si bien la procedencia del pago de este capital es materia de conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que conoce de recursos de casación en la forma y apelación deducidos en contra de la sentencia definitiva, refiere la requerente de inaplicabilidad que el Tribunal de Primera Instancia sí prosiguió con la tramitación del cuaderno de premio, emitiendo una liquidación del crédito mediante sentencia de septiembre de 2019. Y en esta liquidación, el Tribunal da por correctamente aplicados los intereses en el certificado hasta el 25 de octubre de 2018 y luego vuelve a hacer uso de la tasa punitiva del 1,5% mensual, 18% anual, por los siguientes 11 periodos mensuales, hasta el momento de la consignación de los dineros embargados en la cuenta del tribunal, cuestión que sucedió el 4 de septiembre de 2019. De esta forma, explica la requerente de inaplicabilidad, y conforme a las operaciones realizadas por la liquidación, fueron adicionados aproximadamente 53 millones de pesos,
por concepto del 1,5% punitivo de interés por esos 11 meses o fracción, llegando con ello a un total aproximado de 197 millones, que corresponden a un 38% del crédito liquidado, lo que es a todas luces, señala la requerente de inaplicabilidad, desproporcionado y abusivo, puesto que la pertinencia y la tardanza en el cobro de los derechos es solo imputable a la misma municipalidad ejecutante. Esta liquidación fue objetada por la requerente de inaplicabilidad, señalando la improcedencia de la aplicación de la tasa penal del inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario. Esta objeción fue rechazada por resolución de enero de 2020, contra la que se enderezó recurso de apelación, recurso que constituye la gestión pendiente precisamente vinculada con este requerimiento de inaplicabilidad. Añade la actora que, no obstante la certificación que fuera expedida originalmente, ha impugnado la errónea interpretación contractual en todas las instancias que han estado a su alcance con los resultados ya expuestos. Y si bien señala que la discusión de fondo no es materia de este procedimiento, su existencia sí demuestra que existe justa causa para la dilación en el cumplimiento de las obligaciones, por lo que la aplicación de la tasa punitiva del 1,5% de interés resulta a todas luces abusiva y desproporcionada, desde que ésta se entiende reservada para los contribuyentes o deudores que por mera desidia o rebeldía se encuentren morosos en el cumplimiento de sus obligaciones, y no para quien ha mantenido una posición plausible y de buena fe respecto de la procedencia y liquidación de una obligación. Se ha vulnerado en la especie, explica la actora, el principio de protección de la confianza legítima más allá de la mera aplicación de intereses punitivos, y dicha aplicación es lo que viene a ser cuestionado en estos autos constitucionales. Indica que no puede ser castigada con esta tasa de interés especial del 1,5% mensual si se tiene presente que su único, abro comillas, de acuerdo a lo que expone, error, cierro comillas, fue confiar en el municipio, toda vez que esa confianza está amparada por el ordenamiento. Confió en la ejecución práctica que ambas partes dieron al contrato originalmente suscrito, y luego confió en la buena fe de las negociaciones que fueron desarrolladas con la municipalidad. De esta forma se ha dado aplicación a una verdadera sanción mediante la tasa punitiva señalada, lo que viene en la aplicación concreta a vulnerar diversas garantías fundamentales. Las normas impugnadas, tanto aquella como aquella que habilita, como la que tiene la disposición de fondo, han permitido al municipio y al tribunal aplicar esta tasa de 1,5%, lo que explica prácticamente el 40% de los montos por lo que se pretende obligar al pago. Y esta incidencia genera la norma que permite la imposición de una tasa de 18% anual, lo que asciende a aproximadamente 6 veces la tasa de interés corriente, e incluso que corresponde a más del 400% de la tasa máxima convencional. Con ello que se afecta en el caso concreto, refiere la requerente, la igualdad ante la ley, por aplicarse una sanción desproporcionada que conduce a una discriminación arbitraria. Entre los años 2014 y 2018, al menos, la requerente refiere que estuvo amparada por la confianza legítima en que el actuar del propio municipio fue generando. Primero, mediante la aplicación práctica que se le dio al contrato, hasta enero de 2017, y luego por las negociaciones de buena fe que llevaron ambas partes para dilucidar si es que era pertinente o no el cobro de la deuda por los derechos municipales que fueron en todos los casos alegados por la municipalidad. Y de esta forma se generó una segunda discriminación arbitraria, aparte de la ya expuesta, en tanto la municipalidad, pese a ser una parte en un contrato de concesión, quedaría habilitada a salirse de la limitación de la tasa máxima convencional para los intereses en pos de aplicar esta tasa 4 veces superior. Así, sin justificación alguna, expone la actora, el municipio queda en una posición de total beneficio, en una relación que debiese tener algún grado de equilibrio. Y luego, en conjunto con ello, también explica que viene a afectarse el derecho a un justo y racional procedimiento, por aplicarse en la especie y conforme a lo expuesto, una sanción de plano por la mera potestad de quien se dice acreedor, sin un procedimiento que pueda tenerse como justo ni como racional, cuestión que reduce a los jueces a la realización de un quehacer puramente maquinal, de hacer ejecutar una pena impuesta directamente por la ley. Finalmente, también refiere que se afecta su derecho de propiedad, puesto que se priva al requerente de una cantidad mayor de dinero que la que constitucionalmente corresponde. La municipalidad estaría despojando a la actora de importantes sumas de dinero gracias a su mera voluntad, lo que repugna el ordenamiento constitucional, puesto se provocaría una incautación ilegítima. Se trataría, en definitiva, finaliza en su nivel de inaplicabilidad, de un acto de privación, pues se pretende quitar o sustraer una determinada propiedad de su titular. Por tanto, según se lee de su petitoria de fojas 22 del requerimiento de inaplicabilidad, vienen a solicitar a esta magistratura sea declarado inaplicable
el artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales en cuanto hace aplicable el inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario. Confiriéndose traslado de fondo a las demás partes de la gestión pendiente, luego que fuera declarado admisible el requerimiento de inaplicabilidad y a los órganos constitucionales, se tiene presentación a fojas 785 de fecha 14 de julio de 2020 de la ilustre Municipalidad de Ñuñoa solicitando el rechazo del requerimiento incoado a fojas 1 y siguientes. Luego de denunciar antecedentes de hecho de la gestión pendiente, alega en primer término la improcedencia del requerimiento. Explica que la norma cuestionada no será aplicada, puesto que no existe gestión pendiente en que se discuta el monto de los intereses. En los autos solo existe una apelación incidental respecto de una liquidación de un crédito, y los intereses moratorios contemplados por el artículo 48 impugnado fueron expresamente otorgados por la sentencia definitiva de que fueron solicitados por su parte y no existió oposición a estos por cuenta de la requerente. El asunto de los montos de los intereses de la deuda municipal se encuentra ya resuelto en el juicio por sentencia de mayo de 2019 y no cabe adicionar una discusión en la etapa ahora de cumplimiento de la sentencia. La oportunidad procesal expone la requerida para alegar respecto de la aplicación de los intereses penales del artículo 53 del Código Tributario era precisamente la oportunidad para oponer excepciones en que la contraria no hizo alegación alguna por la aplicación de los intereses penales derivados de su propio retardo en el cumplimiento de obligaciones. Y lo que realmente intenta la actora es impugnar la liquidez del título ejecutivo y su contenido mediante la objeción a la liquidación, cuestión que ya fue zanjada por sentencia. En segundo término, dentro de este acápite de improcedencia, la requerente señala que viene a impugnarse una resolución judicial, no revistiendo la norma que se cuestiona carácter de decisorialitis o derecho material relevante. La requerente no cuestionó la aplicación dada al artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales, sino que más bien solo viene a cuestionar la inexistencia de la obligación de la que da cuenta. A lo anterior también señala que la norma no tendrá incidencia en lo que será resuelto. La Corte de Apelaciones se encuentra impedida de tener en consideración el artículo 48 al resolver la demanda de la actora, puesto que las excepciones no se fundamentan ni cuestionan la aplicación de esta norma, no siendo por tanto una materia sometida a discusión de las partes. Y finalmente, también dentro de este acápite que pide en el fondo la improcedencia, señala que el libelo no ostenta fundamento plausible. No se ha pedido en este requerimiento la inaplicabilidad del inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario. En el improbable evento expone de que se ha acogido este requerimiento, caso que se suprimiría la aplicación de la norma del artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales, habrían de suplir este vacío los artículos 3, 48, 53, 54 y 55 del Código Tributario. Luego, en el fondo, solicita el rechazo del requerimiento dado que expone no se generan las contravenciones constitucionales alegadas. Refiere que los intereses de demora tributaria tienen justificación en fines constitucionales y configuran un mecanismo compulsivo a su cumplimiento. Respecto de la conducta de la requerente y el motivo de la mora, se tiene que el contribuyente pudo efectivamente evitar la aplicación de los intereses que reclama. Los tribunales de justicia, en cumplimiento del mandato constitucional, han fallado en contra de una aplicación irrestricta del artículo 53 del Código Tributario en los casos en que el transcurso del tiempo aparece como desproporcionado y no imputable al contribuyente, tal como ocurriría, refiere la requerida, en la gestión pendiente. Es la propia actora la que ha generado las condiciones para la aplicación del interés penal que hace el Tribunal de Primera Instancia en la liquidación del crédito sobre el lapso entre la emisión del certificado de deuda y dicha actuación, y la existencia de una instancia procesal para la oposición de excepciones para todos los ejecutados que ha sido prevista por el legislador, también obliga a concluir que no existe vulneración al derecho a la igualdad, puesto que no podría haber discriminación arbitraria si es la propia requerente la que no utilizó todos los medios de defensa establecidos en la ley. Esta norma del Código Tributario se aplica a todas las partes que se encuentran en igual condición, motivo por el cual no es posible apreciar una aplicación segmentada o discriminatoria. Tampoco, en consecuencia, existe afectación, refiere la requerida, a los derechos en su esencia. La aplicación se materializó de esta norma en reiteradas oportunidades, lo que refleja que la judicatura se encuentra dotada de la facultad que la parte requerente utiliza como fundamento de su pretensión, situación que no resulta procedente. Y por último, explica, tampoco se tiene vulneración al derecho de propiedad. La argumentación sostenida por la parte requerente solo se basaría en la magnitud de la carga económica que representaría la aplicación de los intereses moratorios, pero no se describe cómo en concreto es posible entender que esos dos intereses desplazan el patrimonio del contribuyente hacia el Estado.
En la argumentación de lo referido a la magnitud de los intereses acumulados por el tiempo transcurrido, no es posible que sea asociada con las limitaciones que contempla la Constitución en lo referido a la magnitud de los tributos, sino que más bien explica la Municipalidad de Ñuñoa en la propia contumacia de la requiriente a cumplir con sus obligaciones municipales, lo que lo lleva a solicitar a esta magistratura sea rechazado el requerimiento en todas sus partes. A Foscas 827, por resolución de 20 de julio del presente año, fueron traídos los autos en relación. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Gerardo Ramírez. Muchas gracias, su señoría. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo en este acto en alegar en favor del requerimiento de inaplicabilidad presentado por JCDecO para solicitar que se declare inaplicable el artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales en cuanto hace aplicable el artículo 53 del Código Tributario, que establece intereses penales del 1,5% respecto al capital por mes o fracción de mes. Lo que ha dicho este excelentísimo tribunal solo debe reservarse para los casos calificados en donde exista una total negligencia o desidia del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado, con la municipalidad, y no en aquellos casos, como el de Marras, en que existe una justa causa o existe una justificación de esta demora y donde también exista imputabilidad de la demandante para la generación o acumulación de estos intereses. Y respecto primero, un tema muy cortito, quisiera hacer respecto a la admisibilidad de la acción. El escrito presentado por la contraria es prácticamente en la mitad, hasta la página 24-25, un calco del escrito que se presentó ante el traslado de admisibilidad, donde señala de distintas maneras que aquí no existe una gestión pendiente respecto al cálculo de los intereses, o que no existe una aplicabilidad real de la norma que se pide, que se impugna a la gestión pendiente. Para eso usa citas antojadizas y un poco parciales de la jurisprudencia de este mismo excelentísimo tribunal, pero, y también dice que, que lo que se hace es establecer la norma o impugnar la norma en abstracto, pero todas estas causas fueron saldadas por el tribunal, por este excelentísimo tribunal, en sentencia 24 de junio, con fuerza de cosas juzgadas, cuando se declaró la admisibilidad. Tenemos que tener clarísimo que el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional dice que se puede declarar inadmisible un requerimiento porque no existe gestión pendiente, porque el precepto legal denunciado no va a tener aplicación en esta, o porque no existe fundamento plausible. Por tanto, cuando se acoge la admisibilidad y se acepta la admisibilidad, eso queda en cosa juzgada, y debemos desoír en esta instancia todos los grandes argumentos que hace presente, y que principalmente vienen por confundir. Tienen la intención de confundir, dado que el tribunal, donde está la gestión pendiente, que es la Ilustrísima Corte de Apelaciones, tiene 3 apelaciones en conjunto, están acumuladas, pero son 3 apelaciones distintas que van a tener que ser resueltas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Tiene la apelación del auto de prueba, tiene la apelación de la sentencia definitiva, y tiene la apelación de la sentencia que rechazó la objeción de la liquidación del crédito. Es esta última la que constituye la gestión pendiente. Y tenemos que tener en consideración que en esa gestión pendiente, la contienda jurídica queda marcada por este incidente que se fue generando en el cuaderno de apremio, donde se emite la liquidación por el 7º Juzgado Civil de Santiago, liquidación que queda clarísimo que separa la aplicación del capital con la aplicación de los intereses, tanto dentro del certificado como para los 11 meses posteriores. Es decir, aplica expresamente el artículo 53 del Código Tributario, que se hace aplicable por el artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales. JCDecO, mi representada, luego se opone a esta liquidación, argumentando errores de cálculo en ciertos puntos y argumentando claramente la improcedencia de estos intereses penales del 1,5% por establecerlos desproporcionados, por considerarlos desproporcionados. Y luego, la contraria evacúa el traslado otorgado, y la contraria dice, sí aplican estos intereses porque es la ley la que ordena que se apliquen estos intereses. Y ahí se cierra la contienda. Esa es la contienda jurídica que luego resuelve el Tribunal de Primera Instancia rechazando la objeción, y se presenta la apelación, que está en el rol 1817 de 2020 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que es la generación, la gestión pendiente. Por tanto, ha quedado saldado para este excelentísimo tribunal que sí existe una gestión pendiente respecto al cálculo de los intereses, es decir, que la Corte de Apelaciones sí se puede manifestar, y sí se va a manifestar sobre esto, y que además el artículo 53, o los intereses penales del artículo 53 del Código Tributario, a la aplicación del artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales, sí tiene una incidencia clara. Tal es el punto
que incluso existió un voto de minoría en la decisión de admisibilidad de este excelentísimo tribunal, en donde demuestra que estos antecedentes fueron tenidos en consideración en profundidad, y finalmente la primera sala resolvió acoger la admisibilidad con fuerza de cosa juzgada. Lo anterior deja completamente, entonces, fuera de lugar las alegaciones, o la mitad de las alegaciones, y también deja fuera de lugar el hecho que la norma que se impugna es solo el artículo 48 respecto al artículo 53, y que, por ejemplo, no se impugna el artículo 62 de la Ley de Rentas Municipales, que se refiere a otros dos artículos del Código Tributario y los hace aplicables. Porque el artículo 50, que es uno de esos artículos del Código Tributario, no se refiere a los intereses penales del artículo 53, sino que simplemente se refiere a los intereses. Y es evidente que aquí se van a pagar intereses. Lo que está alegando JCDecaux es que es desproporcionado y, por tanto, inconstitucional que sean los intereses del 1,5%, los intereses penales establecidos. Porque eso es 6 veces más alto que el interés corriente, que sería lo que debiera gobernar un contrato a falta de regulación expresa. Y luego el artículo 192 del Código Tributario, que se aplica específicamente para el caso de convenios de pago, la posibilidad de condonar estos intereses penales en convenios de pago, y aquí no existe convenio de pago alguno. Entrando entonces ahora sobre el fondo del asunto, su señoría excelentísima, no existe ninguna discusión, ni siquiera en estos estrados, de que los artículos, de que los intereses penales del 1,5% mensual son una sanción. Ni siquiera la contraria viene en controvertir eso, y lo dice abiertamente, sin tapujos, y expresamente lo reconoce diciendo que aquí hay una sanción. Lo que hace es justificar esa sanción, y dice que esa justificación está en la necesidad de que los contribuyentes que se demoran en pagar tengan un desincentivo de demorarse en los pagos con el Estado, tiene una función disuasiva, hace largas presentaciones, y probablemente en su intervención así lo hará, respecto al porqué de esta norma. Pero entonces no hay discusión que esto es una sanción, y por tanto tenemos que verificar si como sanción cumple con los estándares constitucionales y con los estándares de garantías constitucionales, particularmente el justo y racional procedimiento, porque en la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal queda clarísimo que el ordenamiento constitucional le repugnan las sanciones sin más trámite o las sanciones automáticas que establezca la ley, porque debe existir un ejercicio real y proporcional, razonable a la aplicación de una sanción. Y aquí, por ejemplo, tenemos los fallos de este excelentísimo tribunal respecto a este mismo artículo 53 del Código Tributario, en donde se ha declarado inaplicable por estimarlo que en el caso concreto no reviste los criterios de proporcionalidad. Nos referimos al rol 4323 de 2018, 3440 de 2017, 1951 de 2011, 1952 de 2011. Y esta idea de la proporcionalidad, y que cuando existe justa causa de error, o cuando existe justa causa de la demora en el pago de los tributos, queda muy nítidamente plasmada en el rol 4823, 4623 de 2018, en donde el Tribunal Constitucional, este excelentísimo tribunal, entiende y reconoce que en abstracto existe una justificación a la necesidad de cautelar el pronto pago de las obligaciones para con el Estado, para que los contribuyentes no prioricen otras obligaciones en desmedro de las obligaciones que mantienen con el Estado. Pero en concreto esto no puede aplicarse si cuando existan tardanzas inimputables al deudor o al contribuyente, y cuando existe una justificación para que eso haya sucedido. En el caso particular de esa instancia se refería a la deuda de patentes municipales de una empresa con la Municipalidad de Santiago, y donde se declaró que la inactividad extensa de la Municipalidad de Santiago y la existencia de confianza legítima por parte del contribuyente, debido a un dictamen de Contraloría, no justificaban entonces la aplicación de estos intereses porque son una verdadera sanción. Y en este caso se dan las mismas situaciones, ambas situaciones, confianza legítima y inactividad o negligencia de la municipalidad. Primero, porque tenemos el hecho de que en febrero de 2011 se suscribe un contrato entre las partes, un contrato de concesión, donde se establece que el precio a pagar por JCDecaux era de 30 UTM. La municipalidad fue girando todos los meses 30 UTM, JCDecaux fue pagando todos los meses 30 UTM. Esto duró por los primeros 3 años, o de la vigencia original del contrato, pero también se extendió por la vigencia renovada del contrato hasta por lo menos fines de 2016. Por lo menos a fines de 2016, donde la municipalidad siguió girando las 30 UTM y
JCDecaux siguió pagándola. Fue recién en fines del 2016, en octubre, si no me equivoco, en donde la municipalidad emplaza a JCDecaux y le dice: tú desde 2014, desde marzo de 2014, debiste haberme pagado un precio incrementado en un 2.400%, 24 veces. La municipalidad pretendió aplicar un alza del contrato en virtud de una interpretación que tiene, una interpretación que a nuestro juicio es impertinente y va en contra de su propio actuar en el contrato, pero eso es materia de otra gestión judicial que se revisa hoy día en el 14º Juzgado Civil de Santiago. La municipalidad dice que desde marzo del 2014 JCDecaux estaba obligada a pagar 720 UTM mensuales y no 30 UTM mensuales. Luego, termina el contrato en febrero de 2017, pero se sucede una serie de reuniones entre JCDecaux de negociación que van hasta octubre del 2018, 2 años más, y recién es en enero del 2019 en donde la municipalidad endereza su acción ejecutiva. Es decir, pasan casi 5 años entre que la municipalidad pretende aplicar de forma retroactiva un valor más alto hasta que endereza su acción, su acción ejecutiva, pasan cerca de 5 años. Eso evidentemente genera una actitud negligente, improcedente y acomodaticia de la municipalidad, en la que JCDecaux evidentemente se ha defendido en todas las instancias que ha podido. Y resulta que ahora es la municipalidad la que señala que, como JCDecaux se ha defendido tanto en estos juicios, entonces se ha dilatado el pago del precio, se ha dilatado el pago, y esto es lo que ha generado los intereses. Es insólito. La municipalidad pretende que JCDecaux se hubiera levantado de manos y hubiera dicho sí a cualquier cifra, por arbitraria que fuera, que la municipalidad hubiera planteado su secretario municipal. Sin entender o sin tomar en consideración que ha sido el propio actuar omisivo, impertinente y acomodaticio de la municipalidad, aparte de cambiante, en donde un primer periodo del contrato renovado, es decir, desde marzo del 2014 hasta fines del 2016, ni siquiera la propia municipalidad estaba al tanto del valor que ahora pretende cobrar de forma retroactiva. Y esto es muy relevante. Es muy relevante porque justifica que JCDecaux haya confiado y haya estado en una situación de confianza legítima en relación con la municipalidad, que de buena fe entró en una negociación, y en esa negociación pretendía llegar a una solución que satisfaciera a ambos. Solución que no se llegó y que finalmente, 5 años después, la municipalidad pretende hacerse de un beneficio con estos intereses penales por todo este periodo que se ha suscitado. Tampoco existe una autocomposición legal que permita, porque el artículo 53, si bien se refiere que puede existir o pueden no imponerse estos intereses, lo hace específicamente respecto del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería Regional de la República, o la Tesorería General de la República. Por lo tanto, se le otorga una competencia específica. Como bien debiera saber la contraparte, la competencia específica a la que se refiere no puede interpretarse analógicamente, que es lo que pretende, y aquí no existe una competencia respecto a una municipalidad para condonar estos intereses. Es la ley la que le exige imponerlo, y efectivamente la única forma de no imponerlo es recurriendo ante los estrados de este excelentísimo tribunal para declarar la inaplicabilidad de la norma que se remite a aquella que aplica estos intereses. Y finalmente, para cerrar, su señoría excelentísima, venimos a señalar que se distinguen las 3 garantías que fueron denunciadas. Primero, la igualdad ante la ley, porque la igualdad ante la ley, como se ha señalado claramente en la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, dicta que las normas deben ser consideradas de manera igual, para quienes están en igual circunstancia, pero deben tener una razonable distinción cuando existen situaciones distintas. Y en este caso, se está tratando a JCDecaux de la misma manera que se hubiera tratado a un contribuyente negligente y completamente injustificado en la demora del pago de estos derechos municipales. Demora que, como hemos señalado y ha quedado bastante claro, tiene una altísima imputabilidad respecto por el actuar o las omisiones, o todo el tiempo que dejó pasar, o los cambios de parecer que ha tenido la municipalidad durante estos 5 años que pretende cobrar intereses. Menos mal existe cierta prescripción de ello. Luego se afecta al justo y racional procedimiento, porque se aplica una sanción sin siquiera oír a la contraparte, dejando al juez reducido, y eso es lo que pretende hacer la municipalidad con sus alegaciones, diciendo que esto está saldado y que el certificado del secretario municipal es totalmente inexpugnable. Lo que pretende hacer es dejar al juez en una mera trámite o una mera posición maquinal donde debe ejecutar una evaluación que se hizo por otra autoridad, por este secretario municipal. Y además, una sanción sin trámite previo alguno y sin un debido proceso que, como siempre debemos saber,
debe manifestarse al existir el derecho sancionador como una manifestación del disponiente. Y finalmente también el derecho de propiedad es evidente, dado que son cerca de 160 millones de diferencia los que entre un caso, aplicando este 18% anual de interés penal, versus lo que sería más o menos aplicar el interés corriente, son cerca de 160 millones de pesos la diferencia que pretende despojar la municipalidad a JCDecaux y hacerse de ellos de manera ilegítima. Por tanto, su señoría excelentísima, solicitamos que se acoja este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales, en cuanto hace aplicable los intereses penales del inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario, específicamente la gestión del cálculo de intereses en la gestión pendiente, por infringir su aplicación en el caso concreto las garantías constitucionales que han sido señaladas, su señoría excelentísima. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Por la ilustre municipalidad de Ñuñoa y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Alfredo Larreta. Con la venia del excelentísimo tribunal, me referiré brevemente al requerimiento solicitando su rechazo, en el entendido también que la discusión de fondo respecto a los intereses del inciso tercero del artículo 53 es bastante conocida, así que me referiré más detalladamente a cuestiones de la gestión pendiente, que a juicio de esta parte justifican el rechazo del requerimiento de inconstitucionalidad y a deficiencias del requerimiento mismo. A pesar de las instrucciones que se han dado de contrario respecto de lo que se debe o no se debe alegar o se debe no discutir, es jurisprudencia del tribunal que hay causales o argumentos de inadmisibilidad o de admisibilidad que también pueden ser esgrimidos por el fondo y pueden justificar el rechazo. Sobre todo entendiendo la naturaleza de esta gestión, es que es la inaplicabilidad de una norma cuando produce efectos constitucionales en la gestión pendiente, analizando esos tres aspectos. Veremos que la norma no produce efectos constitucionales en la gestión pendiente. Y la gestión pendiente tiene una radical importancia en este tema. La gestión pendiente, y así lo ha precisado la contraria, es una incidencia de objeción de una liquidación de crédito. Y la incidencia no es la cuestión principal, es una cuestión accesoria de liquidación de crédito que está regulada por el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil, y en este caso preciso en relación con el 510 del mismo código. ¿Cuáles son los presupuestos para que se produzca esta incidencia? Que haya fondos, es decir, que se hayan realizado los bienes, o que haya fondos retenidos, como sucedía en el caso. Que exista una sentencia de pago que ordene el pago de estos fondos, y que se solicite el pago. Para eso, la norma ordena al tribunal liquidar el crédito. ¿Cuál es la naturaleza de esta gestión? Es el cálculo de lo deudado para ver la procedencia del giro de los fondos. Artículo 135 y artículo 510. Sentencia de pago, fondo existente, pago de los fondos. Por tanto, ¿cuáles son los límites de esta incidencia especial? Y así lo ha resuelto en varias ocasiones la Corte de Apelación, esencialmente conociendo incidente. ¿Cuáles son los límites que se pueden discutir? Errores de cálculo, errores de la base de cálculo, omisión de reconocimientos de pagos y concordancia de los conceptos del pago con la sentencia que ordena el pago. Nada más. No se puede confundir en una liquidación de crédito el cálculo de los intereses ordenados por una sentencia o por un título, con la naturaleza de los intereses demandados. La naturaleza de los intereses demandados, ya sean intereses penales, moratorios, máximo convencional, mínimo convencional, y en este caso, que fueron demandados los intereses del artículo 48 en relación con el 53, se discute en la gestión principal. Y esos son los intereses ordenados pagar, y en base a eso realiza la liquidación de crédito, en esta incidencia especial, el tribunal, y en base a eso tiene derecho a objetar esta liquidación por estas razones. No, y así lo entendió claramente el tribunal al fallar la objeción de los intereses. Si me permite, señora presidenta, brevemente, el tribunal de la instancia dice que, atendido que los fundamentos esgrimidos a juicio de esta magistratura no obedecen a error de cálculo alguno, sino a las impugnaciones
de las consideraciones de derecho que fundamentan dicho cálculo, aspectos propios de la discusión respectiva y que excede el ámbito de la objeción en comento no al lugar. Y esa es la resolución apelada y esa es la gestión pendiente. Señoría, la liquidación y objeción y el incidente que se produce con la objeción del tercero día no es declarativa de derechos y por tanto no es posible llevar a la discusión del artículo 53 en una incidencia especial de liquidación de crédito y por tanto la aplicación de la norma no tendrá los efectos constitucionales en la gestión pendiente, porque lo que está aplicando en la gestión pendiente es el fallo. Y esta es otra deficiencia del requerimiento. Hay fallos, y los fallos que han pronunciado el excelentísimo tribunal acogiendo la inconstitucionalidad del artículo 53, señalan que si bien puede no haberse discutido en la gestión pendiente principal la procedencia o no de estos incidentes, el tribunal deberá aplicarla por una cuestión de justicia. Pero la cuestión principal, señoría, donde se procede, donde se condena o no a la deuda, y la deuda son el capital, intereses y reajustes. Los reajustes pactados o ordenados por la ley en este caso, o los intereses pactados ordenados. Cito a modo de ejemplo el último fallo que encontré, el 78-64-19, el de Monsanto, sentencia reciente, dice que el tribunal podrá declarar o no la improcedencia de los intereses por una cuestión de justicia, señala el coreano séptimo del voto de mayoría, a que acoge la inaplicabilidad. Pero en una declaración, un incidente de impugnación de crédito, el tribunal no puede declarar o no la impugnación, la procedencia de los intereses. Esa es una cuestión de la gestión principal, del cuaderno principal, cuestión en la cual no se ha aducido el requerimiento. La inaplicabilidad debió haberse pedido en la cuestión principal. A juicio de nosotros no era procedente porque no estaban discutidos los intereses en la gestión principal, pero al menos debió haberse pedido en la cuestión principal, no en un incidente especial, específico, regulado por la ley, que tiene sus objetos propios, que es proceder o no al giro de cheque al ejecutante. Que eso es lo que estamos discutiendo. Por lo mismo, no podrá la norma traer efectos constitucionales contrarios a la Constitución en la gestión pendiente. Porque, habiendo una incidencia especial, por mucho que se invoquen normas, no hacen procedente estas normas en la gestión pendiente. Yo no puedo invocar normas del derecho de la sociedad conyugal en una liquidación de una sociedad anónima, porque por mucho que la invoque y después reclame su inaplicabilidad, no van a ser aplicables a esta liquidación, llevando un ejemplo, porque no son atingentes a la naturaleza del procedimiento que constituye la gestión pendiente. Y la discusión o no de la procedencia del artículo 53, inciso tercero, no es atingente en ningún caso a una incidencia de una objeción de cálculo de crédito, que como dijimos está limitada a errores de cálculo, a base de cálculo, y a que el cálculo vaya con el título que otorga ese cálculo y sea concordante con él, y esa es la materia. Tampoco, señoría, va a tener influencia decisiva, no va a producir efectos inconstitucionales en la gestión pendiente, porque no se ha impugnado el artículo 53 que debió haberse impugnado, el 48 en relación con el 53. Solo se impugna el artículo 48. Por tanto, si suprimimos el artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales, sobrevivirá el artículo 53. Es el que es aplicable por otras normas. Esencialmente sobrevive, señoría, el artículo 55, si se llegara a declarar del Código Tributario, que también es aplicable por el artículo 48, porque el artículo 48 se ha solicitado su inaplicabilidad solo en cuanto hace aplicable el inciso tercero del artículo 53. Y el artículo 55 del Código Tributario señala que la tasa de interés moratorio que se aplicará será la vigente al modo del pago, conforme con el puerto artículo 70, el artículo tercero. ¿Cómo no está impugnado el artículo 53, señoría? Porque solamente se declarará aplicable el
solamente se llegaría a declarar inaplicable el 48 en cuanto a... Como no está impugnado, sigue vigente el 53 por remisión del artículo 55. Y sigue remisión el 53 por remisión vigente, ni aplicable, porque el aplicable es el 48, por remisión del artículo 3 del Código Tributario. Además, por remisión del artículo 69 de la Ley de Rentas Municipales, como lo dijo, se señaló en la sentencia de homicidio. Además de suprimirse el artículo 48, y aplicando una analogía, las primeras normas aplicables por analogía vuelven a ser el artículo 53 no solicitado a declarar inaplicable, antes que la ley 18.010. ¿Por qué? Porque la 18.010 regula los intereses moratorios en relación entre privados. Y la norma que regula por antonomasia los intereses moratorios con el Estado es el artículo 52 del Código Tributario, no solicitado que se declare inaplicable. Cuanto al fondo, señoría, la tercera del pago es imputable desde 2016 al requiriente cuando se le cobró y dilató con negociaciones el pago de lo que correspondía. El contrato es claro. Después de 3 años se aplicaban las tasas de la ordenanza. No hay duda en el contrato y todos los tribunales han encontrado la razón hasta ahora a la Municipalidad de Ñuñoa sin plata. Y una vez que se hace aplicable eso y se les exige el pago, JCDecaux, cobrando a su vez a sus clientes, a los anunciantes, la publicidad, se ha sido contumaz al pago de las tasas de los derechos municipales. Ha sido contumaz, ha dilatado, hasta que hubo que cobrarle judicialmente. Se está aprovechando, es decir, la buena fe de la municipalidad en tratar de que pagaran, en no ir a juicio, el costo del Estado y el costo del Estado de llevar a juicio, y justifican también, porque el costo de toda la sociedad, justifican también los intereses moratorios. Estos intereses moratorios se justifican porque no trató de no llevar a juicio, trató de que pagara, trató de recaudar una municipalidad para los intereses municipales. Y JC no pagó, hasta el día de hoy no paga. Y la contumacia está dado porque JCDecaux busca suspender este juicio. Ha pedido orden de innovar, ha reclamado en todas sus instancias, ha requerido, este es el segundo requerimiento en este mismo juicio que enfrentamos ante el excelentísimo Tribunal Constitucional, buscando evitar el pago de sus derechos, mientras mantenía la publicidad y cobraba por lo mismo, privando a la municipalidad de sus legítimos ingresos destinados, señoría, a los bienes sociales y a los bienes comunes que establece la ley. Y no son 5 años, como se dice, de intereses, porque se declaró la prescripción de gran parte. Por tanto, lo que se adeuda es desde el 2016 en adelante, de la época que se cobró. No son 5 años ni un 400%, señor. Es un 18%, que es una tasa aplicable bastante relativa y bastante cercana, incluso no muy alejada al interés corriente, al interés máximo. La víctima de este caso, y que ha visto privados sus derechos constitucionales, es la municipalidad, que no ha podido cobrar y no ha obtenido el pago de la publicidad que se hace en sus bienes nacionales de su público por JCDecaux, una multinacional de la publicidad que es contumaz a pagar las tasas que pagan todos aquellos que pagan todos aquellos que hacen publicidad en la vía pública. La tasa es proporcionada, estimamos, en base a todos los parámetros de proporción que nos da nuestro derecho, es proporcional, no hay una cláusula penal enorme, no podemos hablar tan lejos de ser un interés moratorio usurero, es una tasa de interés informada que la JCDecaux sabía y que no ha pagado desde el año 2016 en adelante, se ha negado a pagar las tasas municipales. Hay una aplicación que hace el particular de un monto que corresponde a la municipalidad para ejercer sus lugares de bien común versus el provecho que hace de negocio de su publicidad, y por tanto los intereses moratorios están justificados frente a esta tasa y frente a la mayor gravedad que hay en adeudar
al fisco y al Estado, pueden significar algo en común, las deudas fiscales. Ahí no hemos dicho que es una sanción, hemos dicho que es una coacción, y eso está claro en nuestro caso. Y es un modo de coacción, que no es sanción, señoría, para incentivar el pago de las deudas fiscales, lo que establece el artículo 53, y esto es una materia de discusión. Y es una coacción, y es una medida de coacción, es una cláusula penal, se podría asimilar a una cláusula penal, y es una cláusula penal asimilable que estimamos que no es enorme, que es justa, que es constitucional, que no altera el debido proceso, que no ha sido aplicada vulnerando el derecho de defensa de la contraria, y que está establecido por la ley, por las razones que el legislador ha tenido en vista al establecerlo. Por tanto, señoría, solicito que se rechace el requerimiento de inconstitucionalidad y legalidad de opción esto. Todo cuanto tengo legal, señora Presidenta. Muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? Tiene la palabra el ministro Pose. Presidenta, por su intermedio, una pregunta a la requirente y una a la requerido. A la requirente, este es un contrato de mantención de refugios peatonales y paletas publicitarias municipales. Es decir, hay un tema contractual, ¿cierto? Cuando su parte contrató, no tenía clara la vigencia del artículo 48 de Ley de Rentas Municipales, que se remitía a las normas del Código Tributario. ¿Su parte estaba en conocimiento de eso o después se dio cuenta que había este tema de intereses que hacían aplicable el reenvío a los artículos 53, 54 y 55 del Código Tributario? Esa es mi pregunta. Abogado Ramírez. Su señoría, aquí no le podría afirmar a ciencia cierta, yo no estuve a cargo de esa negociación, pero lo que nunca se discutió y no aparece en el contrato la aplicación de los intereses. Si aquí la desaveniencia entre las partes es que en una cláusula del contrato se señala que una vez terminado el periodo, se van a aplicar las tasas de la ordenanza, lo que es muy lógico cuando se entiende que si el contrato deja de tener vigencia, se tienen que aplicar las normas de la ordenanza, que es lo que se le aplica a todos en el uso del espacio público. Es para cuando no existe contrato, entonces se aplica la ordenanza. Lo que pasa es que la municipalidad interpreta que en el marco del contrato que se renovase, en lugar de aplicarse el precio original de 30 UTM, había que subirlo a 720 UTM mensuales, que es el valor de la ordenanza que tenía en esa época, que era tan desproporcionado que incluso la misma municipalidad lo terminó... Abogado, una consulta, era muy simple mi consulta, si sabía o no sabía su parte, porque es que nunca, ese es un tema, no sabe usted, no sabe por qué. Lo que le puedo señalar es que no era un tema necesario y como está la ley se tiene que presumir que sí se conocía. Ya. Segundo, usted hizo una afirmación de que la parte contraria, es decir, la municipalidad reconoce que es una sanción administrativa. Usted lo dijo en su alegato. Sí, efectivamente. Sí, ¿ya? Lo dijo. ¿Y dónde consta eso en el expediente? ¿Dónde consta? Eso consta en la página 24 de la evacuación de su traslado, donde dice, ¿ya? Evidentemente, que esto posee un objetivo sancionatorio. Listo, gracias. Una pregunta, Presidenta, a la requerida. Si puede refutar lo que acaba de aseverar el abogado de la requirente, si es que es una sanción administrativa. Abogado Larreta, tiene la palabra. A ver, una sanción administrativa, señoría, es diferente a un efecto negativo que puede establecer la ley. Una sanción administrativa, digamos lo que es una sanción instalada dentro del procedimiento sancionatorio administrativo, producto de una infracción a la ley, producto de debidamente tramitado, con cargo y dentro del sancionatorio administrativo que este tribunal conoce. Otra cosa que se fue un efecto negativo que establece la ley, que no necesariamente es una sanción administrativa. Por tanto, hay muchos casos de ello, digamos, caducidades, intereses, multas, prohibiciones de ejercer una actividad si no se paga. Son efectos negativos que tienen un carácter negativo o sancionatorio, pero no son precisamente una sanción administrativa. El carácter negativo acá está dado por la coacción que busca producir estos intereses moratorios del artículo 53. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen alguna otra pregunta a los señores abogados? Presidenta, sí, por su intermedio.
Ministro Pica. Gracias. Presidenta, para el abogado Larreta, en la gestión pendiente, la ejecución de la parte petitoria de la demanda ejecutiva, ¿se pidió en la ejecución el pago de intereses? Esa es la primera pregunta. Sí, textualmente, y está en nuestro traslado, se señala que deberá pagarse con los intereses establecidos en el artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales. Así se demandó. Ya. La pregunta siguiente es, en esta causa se pusieron excepciones, si no me equivoco, hubo una prescripción parcialmente acogida y se ordenó seguir adelante la ejecución, con intereses, es decir, habría sentencia ejecutiva dictada en la cual se ordenó seguir adelante la ejecución condenando el pago de intereses. ¿Es eso efectivo? De ser así, ¿está firme esa resolución? Señoría, produce ejecutoria, y por eso estamos en ejecución, está apelada. Habían fondos embargados y, si no me equivoco, se habría girado el cheque o estaría pendiente el giro del cheque con discusión de la fianza del mismo, por la ejecutividad del proceso ejecutivo. Es decir, la sentencia que acogió parcialmente las excepciones estaría apelada, si mal no entiendo. Sí. Ya. ¿Tiene algo que decir la contraparte al respecto? Sí, su señoría, muchísimas gracias por la oportunidad. Quería revisarme que, si bien se condena al capital y a los intereses, no se condena a los intereses particulares del artículo que se impugna, sino que se condena a los intereses. Y es evidente que aquí se van a pagar intereses. Lo que se plantea es que en el cálculo de los intereses, cosa que se hace en la liquidación, no se aplican los intereses penales del artículo 53 del Código Tributario. Ese es el core, ese es el núcleo, ese es el quid del asunto. Y para hacer una apreciación respecto a la pregunta anterior y a la gestión pendiente, el abogado Larreta señalaba que esto no podría abrirse en la gestión pendiente. Existe una causa muy clara, en la causa que citamos de la Municipalidad de Santiago, en el rol justamente se había interpuesto en contra de una liquidación, igual como se hizo en este caso, y la Corte de Apelaciones revocó en virtud de la sentencia de inaplicabilidad dispuesta por el excelentísimo tribunal en el rol 3665-2018 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Muchas gracias. Gracias. Señores ministros, señora ministra, ¿tienen alguna otra pregunta? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Luego, señorías. Luego. Gracias. Señoría.